Buenas noches, mi nombre es Génesis Florido, soy estudiante de Derecho de la Universidad FEMIN Toro Núcleo Araure de la materia electiva Introducción a la Criminalística. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los temas 1 y 2 de la asignatura, los cuales son: tema 1, la reseña histórica de la criminalística. Cuando nacieron, todas las ciencias policíacas estaban íntimamente relacionadas con la institución y el sentido común, pero sin obtener resultados 100% satisfactorios. Todas estas disciplinas y ciencias adquirieron su nombre propio gracias a la adjudicación por el ilustre y distinguido criminalista, el doctor de Derecho Hans Gross, quien las denominó criminalística. ¿En dónde fue esto? En Graz, Austria, en el año 1892. Nombre que se difundió y se dio a conocer en su obra Manual de Juez de todos los sistemas de criminalística. Posteriormente, en el año 1893, se imprimió la segunda edición en esta misma ciudad, y en España se editó y se publicó en el año 1834 bajo el título del Manual del Juez. El doctor Gross nació en Austria de 1847, fue juez de introducción, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Graz. Es menester tener en cuenta que el Manual del Juez de plasmó la técnica del interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, la utilización de peritos, la interpretación de escrituras, entre otros métodos, el esclarecimiento de cualquier caso penal del Manual del Juez, publicado por el doctor Gross. Su época constituyó a la criminalística con las siguientes materias: antropometría, argot criminal, grafología, hechos de tránsito ferroviario, hematología, incendios, medicina legal, química legal e interrogatorio. La criminalística surge como derivación muy estrecha de la evolución histórica de la policía a escala mundial. El crimen es tan viejo, al igual que la humanidad, tanto es así que no hay época en que esté libre del mismo. La primera disciplina precursora de la criminalística es denominada dactiloscopia. Se puede distinguir dos etapas en la evolución de la criminalística. La primera etapa es la etapa equívoca, por Eugen Francois Vidkot en 1811, y la etapa científica por Alphonse en 1879, Juan Bisset en 1892, entre otros precursores. Y la primera etapa se desarrolla en una forma de la cual vamos a hablar posteriormente sobre las ciencias, sobre los precursores. Ahora bien, en cuanto a estas ciencias y sus disciplinas precursoras, desde la época ciencias y disciplinas precursoras, como lo podemos observar acá. Desde la época en que el hombre realizaba operaciones e investigaciones empíricas, ocurrieron ciencias y disciplinas las cuales coayudaron a constituir lo que es la criminalística en general, las cuales la han ayudado a evolucionar hasta la actualidad. La primera de estas disciplinas precursoras de la criminalística fue la que en la actualidad se denomina dactiloscopia, tal y como fue demostrado por el ilustre Bridges. Como lo tenemos acá, la dactiloscopia por el ilustre el doctor Bridges. Esa es la primera que tenemos. Posteriormente, en el año 1575, surgió otra disciplina precursora, como lo es la que tenemos acá, lo que es la medicina legal, iniciada por el francés Ambrosio Paré y continuada por Paolo Pacciani en 1651. En el año 1753 tenemos otra de las disciplinas, como lo es la balística forense, por el doctor Boucher.
Realizó estudios para dar a conocer otra ciencia precursora de la criminalística, llamada balística forense. El tratado publicado en 1823 por Johannes Evangelist Purkin marcó un acontecimiento de vital relevancia para lo que es la dactiloscopia al presentar el ensayo como su tesis para obtener el grado de doctor de medicina en la Universidad de Breslau. Este escrito para obtener el grado de doctor de medicina fue descrito por los tipos de huellas dactilares y clasificado en 9 grupos principales. Durante este mismo año, el doctor describió los relieves triangulares de los dibujos papilares de los dedos y escribió y publicó un estudio sobre los dibujos papilares. En el año 1840 se descubre otra de las ciencias precursoras, como lo es la toxicología, por el doctor Orefilia, el doctor italiano Orefilia. En el año 1886 tenemos otro avance en la criminalística, lo cual fue llamado al principio fotografía criminal, luego fue llamada fotografía judicial y lo que hoy en día se denomina fotografía forense, por el doctor Alan Pinkerton. Surgió en el año 1886. Ahora bien, en cuanto a lo que es la definición de la criminalística pertenece a las ramas penales criminológicas y criminalísticas. El vocablo tiene su origen del latín criminis, que significa crimen, y del latín logos, que significa estudios. Es decir, la criminalística no es más que el estudio de los crímenes. Si nos vamos al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos la apreciación de las pruebas. Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. En el derecho penal se encarga del estudio de los elementos del delito. Es dogmático, en tanto que la criminalística estudia los factores biológicos que causan el delito. Estudia el dónde, el cuándo, el cómo, con la participación de quién se cometió el delito y no le interesa la causa social, los fenómenos ambientales que incidieron en la comisión de un hecho punible. No le interesa el motivo ni la sanción. La criminalística busca determinar el hecho criminal. Se puede decir que a partir de este momento el proceso penal, independientemente de que exista el sistema acusatorio inquisitivo o los sistemas mixtos, a partir del momento de que se oficializa esos conocimientos con el nombre de criminalística, comienza una nueva historia. Hasta ese momento la investigación penal era técnica y en buena medida empírica. A partir de ese momento pasó la investigación penal a la investigación criminal y los procesos penales a ser científicos. Por esto el artículo 22 del COP establece que las pruebas se apreciarán por el tribunal según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Esto quiere decir que los jueces, para apreciar las pruebas, deben emplear las máximas de experiencia, que es de vital importancia, ya que es la forma de contraducir la criminalística a la utilidad procesal. A través de estas podemos ver cómo se convierte una evidencia física en un indicio penal o una prueba penal. Partiendo de la definición de Dimas Oliveros Cifontes, como lo acepta Juventino Montiel Sosa, esta cátedra se define como: la criminalística, en un sentido muy amplio, sería el conjunto de procedimientos y técnicas aplicables a la búsqueda, colección y aseguramiento del estudio material científico del crimen para llegar a su prueba, logrando la reconstrucción del hecho, la definición de su autor, otros partícipes, los medios de comisión y la víctima. En cuanto al objeto material de la criminalística, el
objeto material no es más que buscar los indicios o las evidencias físicas que se utilizan y que se producen en la comisión de hechos punibles o conductas presuntamente delictuosas. En cuanto a un objetivo general, podemos estudiar los indicios o evidencias físicas, orgánicas o inorgánicas en la investigación de la criminalística, tanto en el campo como de los hechos como en el laboratorio, que llevan a un objetivo perfectamente definido y que se circunscribe a 5 tareas básicas e importantes, que son la investigación, la forma de técnica, la determinación de las conductas utilizadas por los agentes, el aporte de los indicios o evidencias para identificar a la víctima, la proporción de indicios o evidencias para identificar a los presuntos autores y coautores, y la suministración de pruebas materiales y periciales para determinar el grado de participación de los presuntos autores, de la víctima y demás involucrados. En cuanto al objetivo formal, tenemos que el fin de la criminalística es auxiliar con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología a los órganos que procuran y administran justicia, con objeto de proporcionarles elementos probatorios, identificadores y reconstructores para que conozcan la verdad técnica e histórica de los hechos que se investigan. En cuanto a la criminalística de campo, tenemos que la parte de la criminalística se encarga del estudio, de la descripción y la fijación del lugar hecho del hallazgo, así como el levantamiento y embalaje de los indicios y evidencias allí encontrados. La criminalística de campo es el área dirigida al estudio del sitio del suceso, entendiéndose como el espacio físico abierto o cerrado o mixto donde ocurrió un presunto hecho punible o cualquier relacionado directamente con el mismo. Este espacio es delimitado por sus propias características, es susceptible a modificación y contaminación. Y por último tenemos lo que es la criminalística de laboratorio, que es la parte de la criminalística que utiliza todos los métodos y técnicas de laboratorio para el estudio, análisis e identificación de los indicios y evidencias encontrados en el lugar del hecho. Utilizar así todas las herramientas de avance de tecnología que sean provechosas para toda la averiguación y el estudio del crimen o el hecho punible que haya sido cometido. Muchas gracias por su atención.